Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un asunto que ha sido, bueno, un auténtico terremoto en el fútbol español y más allá. Hablamos de la investigación conocida como el caso Negreira. En el centro de todo, el FC Barcelona y, bueno, una relación de pagos millonarios durante años a José María Enríquez Negreira, que no era cualquiera, ¿eh? Era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el CTA, casi nada. Para este análisis a fondo hemos estado mirando varias fuentes, ¿eh? Información de Gol Caracol, resúmenes de Wikipedia, lo típico, para tener una visión completa. El objetivo, pues intentar ir más allá de los titulares, ¿no? Desgranar los hechos, ver qué acusaciones hay, qué defensas y sobre todo qué puede significar todo esto. A ver, vamos a meternos. Pagos millonarios, un tipo importante en el mundo arbitral, acusaciones serias. ¿Qué hay de verdad en el caso Negreira? Vale. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el caso Negreira? ¿De dónde sale? Pues todo arranca, digamos, oficialmente con una inspección de Hacienda de la Agencia Tributaria Española. Fue en mayo de 2022, creo. Y los inspectores ven algo raro. Pagos del Barça a empresas de Negreira o relacionadas con él que no tenían una justificación muy clara en los papeles. Exacto. Pagos continuados. Y la clave, claro, es que se producen mientras Negreira era vicepresidente del CTA. Eso es lo que hace saltar las alarmas. Y es importante entender quién era Negreira en ese comité. Fue vicepresidente un montón de tiempo, ¿eh? Desde la temporada 93-94 hasta 2018, imagínate. Sus funciones oficiales, pues apoyar al presidente, supervisar a los árbitros, formación, participar en las evaluaciones de ascensos y descensos y ser el enlace con los colegiados. Era una figura con peso, vamos. Entiendo. Y un detalle importante que ha salido. Sí, que por ese cargo concreto de vicepresidente, Negreira no cobraba un sueldo de la Federación Española de Fútbol, de la RFF. Cero. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo suave. Los pagos. Porque no hablamos de 4 duros. Las cifras que se manejan, según fuentes judiciales que citan medios como El País y la propia Fiscalía, hablan de un total de unos 8,4 millones de euros. Ojo. 8,4 millones. Es una barbaridad. Repartidos entre 2001 y 2018. Casi 20 años de pagos. Y esto atraviesa varias presidencias del Barça. Gaspart, Laporta en su primera etapa, Rosell, Bartomeu. Sí, es una constante. Eso llama mucho la atención, la duración y la cantidad. Y los pagos iban a empresas vinculadas a Negreira padre y también a su hijo, Javier Enríquez Romero. Nombres como Dasnil 95 SL, Misdal SCP, Soccercam SLU son las que aparecen. Vale. Y no era una cantidad fija. Según decía el auto del primer juez, las cantidades anuales fueron subiendo. Bastante. De unos 70.000 euros al año al principio a picos de 700.000 anuales. ¿700.000 al año? Eso es. Y otro dato clave, los pagos paran de golpe en 2018. Justo cuando Negreira sale del CTA por una remodelación en la Federación. La coincidencia es llamativa. Ya. Y además se ha descrito una operativa un poco particular. Parece que parte de la facturación, sobre todo la del hijo, Javier Enríquez, pasaba por otra empresa, Tresep, que era de Josep Contreras, un exdirectivo del Barça que ya falleció. Ah, un intermediario. Eso parece. Y según las investigaciones, Contreras se llevaba comisiones por hacer de puente. Y no pequeñas. ¿Cuánto? Pues se habla de hasta un 50%. Un 50. Madre mía, qué barbaridad. Claro, y con estas cifras y este entramado llega la pregunta del millón. 8,4 millones durante casi 20 años, ¿a cambio de qué? Y aquí es donde las versiones chocan de frente. A ver, ¿qué dice el Barça? Bueno, el club nunca ha negado que pagó. Lo que niega es que fuera ilegal o para comprar árbitros. Su versión es que se pagaba por servicios de asesoramiento técnico. Algo normal, dicen ellos, en la élite. ¿Qué tipo de servicios? Pues informes técnicos sobre árbitros profesionales y también labores de scouting de buscar jugadores jóvenes. Información para el cuerpo técnico, vamos. Ya. Laporta, el presidente actual, ha sido muy claro con esto, ¿no? Sí, tajante. Ha dicho cosas como el Barça nunca ha comprado árbitros y que todo es una campaña de desprestigio.
¿Y para demostrarlo, qué han presentado? Pues dicen que han encontrado y aportado a la causa un montón de documentos, 629 informes y 43 CDs, pero solo del periodo 2014-2018. Vale. Y dicen que los elaboró el hijo de Negreira, Javier Enríquez. Aunque Bartomeu dijo que era más bien asesoramiento verbal, ¿no? Sí, Bartomeu matizó eso en su declaración. Y Albert Soler, que fue directivo y también secretario de Estado para el deporte. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿sí? Pues Soler dijo que era un análisis más para la mejora del rendimiento. O sea, todo muy normal y deportivo, según ellos. Esa es una versión. Pero, ¿qué dijo Negreira padre? Porque él también declaró. Exacto. Y aquí la cosa cambia bastante. Negreira declaró ante Hacienda en octubre de 2021, antes de que todo esto fuera público. Y según consta en las diligencias, lo que dijo es que el objetivo de sus servicios era que el Barça no fuese perjudicado. ¿Perjudicado? Sí, y conseguir arbitrajes neutrales. Eso dijo. O sea, no habla de informes técnicos, sin más. Habló de informes, sí, de ir a partidos, de asesoramiento verbal, pero con ese objetivo de neutralidad y no prejuicio. Eso sí, negó rotundamente haber pagado directamente a árbitros con ese dinero. Vale, pero la versión ya no es la misma que la del club. No, no lo es. Y luego está el famoso burofax intimidatorio. Ah, sí. ¿Qué pasó con eso? Pues si cuando el Barça le corta el grifo en 2018 al salir el del CTA, Negreira les manda un burofax y básicamente les amenaza con sacar a la luz irregularidades y hechos ilícitos que podrían hacer mucho daño al club si no seguían pagando. Vaya, eso no suena muy bien. No. Para el juez instructor, esto sugería que el propio Negreira sabía que la relación tenía algo, bueno, algo oscuro. Entonces, recapitulando versiones. El club dice, informes y scouting legal. Negreira dice ante Hacienda, era para asegurar neutralidad. Uf. Y has mencionado los informes. Parece que había diferencias entre unos y otros. Sí, y esto es un punto clave. Los informes que el Barça dice que son del hijo, de Javier Enríquez, se describen como muy currados. Perfiles de árbitros, análisis jugada a jugada, si beneficiaban o perjudicaban al Barça. Vamos, informes serios de análisis arbitral. Eso parece. Muy profesionales. Pero luego están los informes que se atribuyen directamente a Negreira padre, los que encontraron en casa de Contreras el exdirectivo fallecido. ¿Y esos cómo eran? Pues radicalmente distintos. Documentos súper breves, 2 o 3 folios, análisis muy genéricos y, según se publicó, con faltas de ortografía y errores. Ahí va. ¿Qué diferencia? Enorme. Y claro, la pregunta es, ¿Qué significa esa diferencia? ¿Podría ser que los informes buenos del hijo fueran la tapadera? es una de las grandes preguntas de la investigación, sí. Era una forma de justificar los pagos a Negreira padre, que quizás eran para otra cosa. ¿Para qué? Pues no se sabe con certeza, pero la calidad tan diferente de los informes alimenta esa sospecha. Y a esto se suma otro detalle que publicó El Mundo, que echó más leña al fuego. ¿Qué más? Pues que Negreira padre habría usado parte del dinero del Barça para hacer regalos a árbitros en activo mientras él era vicepresidente del CTA. ¿Regalos? ¿Sobornos? No sobornos directos tipo maletín, pero sí detalles. Tarjetas rojas y amarillas personalizadas con el nombre del árbitro, monedas para el sorteo de campo también personalizadas, ¿Anda? jamones de miles de euros, entradas para fútbol o toros, hasta cosas de playa como palas y sombrillas. Hombre, eso, aunque no sea comprar un partido, viniendo del vicepresidente de los árbitros y pagado con dinero del Barça, éticamente es... Es muy cuestionable, como mínimo. Dibuja una relación de cercanía y agasajo, digamos, que mosquea a mucha gente. Con todo esto sobre la mesa, era lógico que la justicia actuara. ¿Cómo ha ido el proceso judicial? Pues la Fiscalía de Barcelona presenta la denuncia en marzo de 2023. Y ahí empieza todo. ¿Quiénes son los acusados principales? El FC Barcelona como persona jurídica, que esto es importante. ¿Sí? Negreira padre, Negreira hijo, Javier, los expresidentes Rosell y Bartomeu y 2 exdirectivos clave, Óscar Grau y Albert Soler. ¿Y los delitos iniciales? Corrupción continuada en los negocios en la modalidad deportiva entre particulares, también administración desleal por supuestamente usar mal el dinero del club y falsedad documental por las facturas. Pero en septiembre de 2023, el juez instructor Joaquín Aguirre da un giro importante. ¿Qué hace? Decide imputarles además un delito de cohecho continuado. Cohecho. Eso es una más grave. Lo es. El razonamiento era que Negreira, por su cargo en el CTA, que depende de la RFF y ejerce funciones públicas delegadas,
Pues que a efectos penales se le podía considerar funcionario público. Ah, vale. ¿Y eso qué implica? Pues que si un funcionario recibe pagos de un particular, el Barça, por actos relacionados con su cargo, influir en árbitros, notas, ascensos, eso podría ser cohecho. Entendido. Y eso tendría penas mayores. Exacto. Y esta tesis del cohecho fue lo que permitió, por ejemplo, registrar las oficinas del CTA buscando pruebas de esa influencia. Y también se imputó a Laporta por esto, ¿verdad? Por su primera etapa. Sí, en octubre de 2023, porque para el cohecho continuado, los plazos de prescripción eran distintos y sí alcanzarían a su primer mandato, cosa que no pasaba con los otros delitos. Vale, un giro importante lo del cohecho. Pero creo que eso no duró mucho, ¿no? ¿Qué pasó al final? Pues que las defensas recurrieron, claro, fueron a la Audiencia Provincial de Barcelona. Y en mayo de 2024 la audiencia les dio la razón, anuló la imputación por cohecho. ¿Por qué? El argumento principal fue que, según la ley y la jurisprudencia del Supremo, Negreira, como vicepresidente del CTA, no encajaba en la definición de funcionario público a efectos penales, que sus funciones, aunque importantes, no eran ejercer potestad pública directa como exige el Código Penal para el cohecho. O sea que esa vía se cerró. ¿El caso se acaba ahí? No, para nada. Eso es importante. La audiencia fue clara. Se anula el cohecho, pero la investigación tiene que seguir por los otros delitos. Corrupción deportiva, administración desleal, falsedad. Exacto. Eso siguen sobre la mesa. El caso sigue muy vivo. De hecho, la instrucción, la fase de investigar y recoger pruebas, se prorrogó otros 6 meses en septiembre de 2024. O sea que todavía queda. Sí, y la audiencia también descartó hace poco el blanqueo de capitales para los principales investigados, aunque hay una tieza separada por blanqueo contra una socia de Negreira por movimientos raros de dinero. Ya. ¿Y Hacienda qué dice ahora? Pues Hacienda sigue diciendo en sus informes que, aunque no ven pruebas directas de que los pagos cambiaran resultados de partidos, que eso es muy difícil de probar, sí ven posibles indicios de influencia en ascensos y descensos de árbitros. Y sobre todo, insisten en que siguen sin ver una justificación económica lógica para pagar tantísimo dinero durante tantísimo tiempo por unos informes de calidad tan desigual. El impacto en el mundo del fútbol, me imagino. Brutal. Sí. Un shock inicial y luego mucha preocupación. Hubo un comunicado de la Liga, ¿no? Sí, la mayoría de los clubes, excepto el Madrid y el Barça al principio, firmaron un comunicado conjunto mostrando profunda preocupación y diciendo que era un caso de máxima gravedad. Y algunos clubes fueron más allá, ¿no? El Sevilla y el Español fueron los primeros en sacar comunicados muy duros por su cuenta. Y luego el Real Madrid decidió personarse en la causa como acusación particular, diciendo que se consideraba perjudicado. Llegó a haber tensión incluso en los palcos, ¿verdad? Sí, el famoso incidente del Sevilla negándose a sentarse en el palco del Camp Nou, y el Barça anunciando que rompía relaciones institucionales con ellos. Mucha tensión. Las instituciones también reaccionaron, claro. La Federación Española, la RFE, se personó para colaborar. El Consejo Superior de Deportes, el CSD, que depende del Gobierno, también se personó como acusación particular. ¿Y fuera de España, UEFA? UEFA abrió su propia investigación disciplinaria muy rápido, en marzo de 2023, y su presidente, Ceferin, dijo que era uno de los asuntos más graves que había visto en el fútbol. Palabras fuertes. Mucho. La FIFA también está al tanto, aunque suele esperar a ver qué pasa a nivel nacional o europeo. Mientras tanto, ¿el Barça y Laporta? Siguen en la misma línea. Sí. La defensa es firme, niegan irregularidades con intención deportiva y contraatacan. Insisten en que es una campaña orquestada para dañar al club. ¿Y lo relacionan con...? Laporta lo ha vinculado a la oposición del Barça al acuerdo de la Liga con CBS y a su apoyo a la Superliga, que choca con UEFA y la Liga. Incluso han demandado a periodistas, ¿no? Sí. El club ha demandado a periodistas y medios por considerar que algunas informaciones dañaban su honor. Es una defensa, muy activa. Y llegamos al punto clave, las consecuencias. ¿Qué puede pasar? Hay que mirar en varios niveles. En lo judicial, pues la investigación sigue por corrupción deportiva, administración desleal y falsedad. Si hay juicio y condena, para el Barça como club las penas van desde multas gordas hasta suspensión de actividades o clausura. La disolución es muy extrema y poco probable. ¿Y para las personas? Rosell, Bartomeu, Negreira... Pues multas, inhabilitación para cargos directivos en deporte o empresas y penas de prisión. Depende de lo que se pruebe y su gravedad. Pero insistimos, esto va para largo. Años, sí. Estamos en instrucción. No hay ni juicio ni sentencia. Vale, eso en los juzgados. Pero luego está el fútbol, lo deportivo.
Puede haber sanciones deportivas, descensos, quitar puntos. Aquí es donde está el lío de la prescripción, ¿verdad? Exacto. Es el gran debate en España. Resulta que la ley del deporte se cambió en diciembre de 2022, justo antes de que estallara el caso. ¡Qué casualidad! Pues sí, y da la casualidad que Albert Soler, uno de los imputados del Barça, supervisó esa reforma desde su cargo en el gobierno en ese momento. Vaya. Y esa nueva ley dice que las infracciones muy graves, como intentar alterar resultados, prescriben a los 3 años. Y como los pagos acabaron en 2018, Pues cuando salió el caso en 2023 ya habrían pasado esos 3 años. Así que hay una duda enorme sobre si la Liga o la RFF puedan sancionar deportivamente al Barça por hechos anteriores a 2019, aunque se demuestren. menudo embrollo legal deportivo. Sí, pero ojo, esa posible prescripción en España no ata necesariamente a UEFA o FIFA. A ellos van por libre. Tienen sus propios códigos y sus propios plazos, que suelen ser más largos. La investigación de UEFA sigue abierta. Si UEFA concluye por su cuenta o por lo que diga la justicia española que el Barça hizo trampas para influir en la competición, Podrían sancionar igualmente. exacto, independientemente de la prescripción española. Y las sanciones UEFA pueden ser duras. ¿Qué tipo de sanciones? Multas, claro, pero sobre todo la exclusión de competiciones europeas, Champions, Europa League, por una o varias temporadas. ¿Retirada de licencias? ¿Hay precedentes? Sí. UEFA ha sancionado a clubes por amaños o afectar la integridad como el Fenerbahce turco o el Skenderbeu albanés hace años. Así que la puerta a sanciones internacionales sigue abierta. Y eso crea una tensión. ¿Podría el Barça librarse en España pero ser castigado en Europa? Es posible. Bueno, resumiendo un poco antes de acabar, tenemos una investigación judicial súper compleja, aún abierta, pagos millonarios del Barça al número 2 de los árbitros durante años, versiones que chocan totalmente sobre el porqué de esos pagos. Hemos visto giros judiciales como lo del cohecho, que al final se cayó, pero la sombra de la corrupción deportiva sigue ahí. Sí, y el caso ha roto relaciones en el fútbol español y ha puesto en alerta a UEFA. Y la gran incógnita son las consecuencias finales, tanto judiciales como deportivas, con ese lío de la prescripción en España frente a lo que puedan decidir UEFA y FIFA. Exacto. Y yo creo que más allá de esperar a ver cómo acaba todo legalmente, este caso nos obliga a pensar en cosas más de fondo. ¿Qué nos dice esto sobre las presiones, las zonas grises éticas en el fútbol de élite? Ya. ¿Son suficientes los controles de transparencia que hay ahora, en clubes y federaciones? ¿O hace falta más para asegurar no solo que no haya trampas, sino que parezca que no las hay? La credibilidad es clave. Totalmente. Y nos muestra lo difícil que es probar la corrupción en el deporte, sobre todo cuando no es un soborno claro por un partido, sino una posible influencia más sutil, buscando un ambiente favorable, como decía Negreira. ¿Cómo demuestras eso en un juicio? Pues esa es la gran dificultad. Son preguntas incómodas, pero que este caso deja ahí, flotando. Sin duda un asunto con muchísimas capas y que va a seguir dando que hablar. Con esas reflexiones nos quedamos. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.